Hola, soy Mari y este es otro video. El día de hoy me encuentro en mi cuarto porque este será el video donde les voy a contar mi historia. Tengo 21 años, nací un 12 de octubre. Entonces, pues les voy a contar toda mi historia porque ya se cumple un año desde que tengo mi prótesis de cadera. Entonces, bien, empezaré con decirles que cuando yo nací, pues todo se veía bien, no había problema ninguno. Todo empezó hasta que empecé a dar mis primeros pasos, donde mis padres empezaban a notar un cambio en mi caminar, porque yo empezaba a caminar de lado, como de patito, por decirlo así. Entonces a mis papás no se les hizo bien y me llevaron a varios doctores. En ese tiempo los doctores, más bien para los doctores, todo estaba bien en mí, no había ningún problema, pero todo esto fue empeorando porque al crecer se notaba más y más. Entonces, de hecho, para el preescolar yo no fui tanto tiempo, se supone que a mí me inscribieron un año, pero solo fui medio año porque llegó un momento en el que pues mis padres querían más opiniones, más opiniones de los doctores. Entonces, pues me llevaron a varios doctores, decían nada, nada, hasta que por el seguro me diagnosticaron que yo tenía dislocación de cadera. En otros videos anteriores ya les expliqué, incluso en la descripción de los videos está lo que es. Pero para hacerles corto, no nací con el fémur del pie izquierdo. Entonces, en ese tiempo experimentaron mucho conmigo. Hicieron varias operaciones. Me hicieron operaciones en las ingles, en las rodillas y en la cadera. Entonces, pues no quedaba y no quedaba. De hecho, hay una libretita que la maestra de preescolar me escribió. Se las estaré mostrando por acá. Como pueden darse cuenta, en esa libretita, mi maestra de preescolar escribió como tal lo que yo tenía. Entonces, durante del otro medio año que no fui al preescolar, pues yo estuve en rehabilitación, en cirugías. Igual hay una foto por acá, donde yo estoy con yeso en mi carriola. Ya tenía una edad como, no me acuerdo, sinceramente, pero bueno, así fue mi vida de preescolar. Siempre hubo operaciones de por medio y mucha rehabilitación de por medio. Para esto, pues no tenía como que mucho aprendizaje dentro del preescolar, pero creo que gracias a Dios y a las maestras y a los compañeritos que tuve en ese entonces que me ayudaron mucho, no fue como tan duro para mí, y más porque pues tenía a mis papás, y aunque no crean, a mis familiares tanto de mi mamá como de mi papá, que estuvieron apoyando muchísimo y dándome ánimos, incluso desde pequeña. Entonces, pues ya pasó toda la etapa del preescolar, tuve que salir, me gradué y todo. Y ya para la primaria, pues yo seguía yendo a... Dentro de los primeros 2 años estuve igual yendo a rehabilitación, y de hecho dentro de la primaria me cuidaban muchísimo también mis compañeros, y de hecho yo no podía hacer la materia de educación física porque había mucho movimiento, cosa que en ese entonces yo no podía porque había salido de operaciones y me encontraba en rehabilitación. El famoso juego de quemados yo no lo podía hacer, y a mí me tenían pues ahora sí que en la esquina para cuidado. Y de hecho había un profesor donde a mí me daba tiempo para pues ayudarme con mi rehabilitación. Me ponía en una pelota grande y me ayudaba a alzar y doblar el pie. Pues ese profesor, aún me acuerdo de eso porque fue uno de los profesores que también me ayudó mucho.
y al momento de jugar mis compañeros me protegían mucho porque yo no podía correr tanto. Y de hecho para la primaria mis papás batallaron mucho para encontrar una donde pues ahora sí que el suelo estaba plano, o sea que no existían escaleras ni cosas así. Entonces pues llegamos, la encontré y dentro de eso todos me cuidaron mucho. Hice muy buenos amigos. Hasta la fecha ya no, con la mayoría no tengo comunicación más que con unos cuantos, pero pues así fue esa etapa y de hecho dentro de esa etapa pues ya saben, a los 6 7 años tú quieres estar corriendo y jugando y yo era como de no, no puedes hacer esto. Y también quería meterme a muchas actividades como era la danza aérea, el patinaje, la danza hawaiana y yo les había comentado a mis papás y mis papás le comentaron a los doctores y los doctores no. No, porque tú no puedes abrir tanto los pies, no, porque tú no puedes correr tanto, no, porque tú no puedes hacer tales movimientos que te pueden lesionar más. Aunque ellos fueron los que me enseñaban más, porque pues en ese entonces aún no se me quitaba tan bien el caminar de patito hasta que mi madrina de nacimiento consiguió un hospital bueno y ahí estuve igual en operación y en rehabilitación y ahí fue donde más o menos me acomodaron, pero no me seguía con el caminar. Ya de ahí a sexto de primaria salí bien, todo, ya no tenía tantas cirugías por el hospital que mi madrina me había conseguido. Y sí, sí, ya después solo asistí a rehabilitaciones y ahí conocí, dentro del hospital, conocí a muchas personas con diferente discapacidad. A veces en ese entonces, pues yo sentía que era la única y que mi vida era terrible, ¿no? Pero pues no, hay muchas personas peor o igual que yo y creo que tengo que dar gracias porque pues yo tengo pies, tengo un hogar, tengo manos y cosas así, ¿no? Pero bueno, ya al pasar a la secundaria, creo que fue la etapa en la que no quisiera volver a excepción de las personas que conocí ahí, maravillosas por cierto. Bueno, ya, dentro de la secundaria pues fue una etapa terrible para mí porque yo sufría de malos comentarios hacia mi persona. Y para esto pues se bloqueó la niña que la familia conocía, la niña que bailaba mucho, que no le importaba lo que dijeran. Pero ya al pasar a la secundaria fue una etapa muy dura porque pues les digo, o sea, hacían comentarios súper pésimos para mi persona y pues yo en ese entonces pues no comprendía bien, o sea, me lastimaba pero reía para poder quedar bien o para hacer amigos, porque yo siempre he sido una persona hasta la fecha que no tiene tanta comunicación social, o sea que es muy tímida en ese aspecto para hacer nuevas amistades, para relacionarse con el público. Entonces, pues ahí empeoró porque por pues sí, por el bullying. Hubo un tiempo en el que yo seguía con mi rehabilitación y dijeron que no podía cargar cosas pesadas. Entonces al entrar a la secundaria pues cargas más útiles, más cosas y en esa secundaria al primer grado pues me tocó en el segundo piso de la secundaria donde yo tenía que llevar una mochila de ruedas, cosa que pues en esos tiempos pues ya no se usaba, ¿no? Creces, quieres verte cool por así decirlo, entonces yo la llevaba porque pues no podía cargar pesado. Entonces la mochila de rueditas me ayudaba mucho porque pues literal casi pues solo la arrastraba, no tenía que cargarla más que el tramo de las escaleras. Ahí en ese tiempo pues no había muchas personas en las que podía confiar y o que me cuidaran. Entonces pues ahí, desde ese momento en que yo llevé esa mochila, todos se preguntaron el por qué y también del caminar, porque no era, quedé en un 80% en ese entonces y aún se notaba el caminar que yo traía. Entonces todos me hacían preguntas y a mí en ese entonces me molestaba que me hicieran preguntas porque yo no quería hablar de lo que yo tenía, de la persona que era yo, porque en una parte me avergonzaba. Entonces, pues empezaron a jugar con esa mochila, la aventaban, la arrastraban, se subían en ella
o sea, ya se imaginarán, ¿no? Y desde ahí, pues no podía hacer nada, simplemente quedarme viendo y riendo, pero pues por dentro se me sentía incómoda. Entonces, pues ya de así, igual a veces hasta me ponían apodos, me decían pingüinito o patito por el caminar. También a veces me imitaban y decían cosas hirientes, como que yo nunca podré tener una relación, o como que yo no podré tener relaciones íntimas con una persona porque, o sea, empezaban a hacer cosas con mi caminar y con ese tipo de comentarios. Entonces, pues a mí en ese entonces me afectó mucho y pues desapareció la niña que todos conocían. Me encerraba en mis cuatro paredes, no salía y a los pocos días de eso, pues yo fui haciendo amigas especiales que me ayudaron. En ese entonces había igual problemas familiares y pues me afectó muchísimo más. Yo soy la hermana mayor. En otros videos ya se les enseñé a mi hermana menor. Entonces, como habían problemas familiares, pues yo tenía que, como por así decirlo, apoyar a mi hermana menor y en la mayoría del tiempo pues estarla cuidando. Porque en ese tiempo ella estaba muy chiquita y por los problemas familiares pues tenía que cuidarla. Pero pues entonces eso me afectó muchísimo más los comentarios, más lo que pasaba, lo que me hacían y, o sea, cosas así, ¿no? Entonces ya al pasar el tiempo ahí en la secundaria, pues dije, ok, vamos a jugar, así, cosas así. Entonces no podía defenderme porque, como les digo, yo soy una persona paciente, muy tímida y algo que le afecta no lo habla. Entonces yo me encerraba y no lo hablaba ni siquiera con mis papás o con mi hermana. No tenía nadie con quien contarle lo que a mí me pasaba. O pónganle que sí, pero me aterraba o más bien no quería preocupar a mis familiares con lo que a mí me pasaba. Pero pues ya después conocí a varias personas ahí en la secundaria y pues simplemente hice mi vida. Andaba de desastrosa, tenía bajas calificaciones. Ya así fue la etapa de la secundaria. Había personas a las que supuestamente yo le gustaba, pero en realidad esas personas apostaban con otras para andar conmigo, solo para ver qué se sentía andar con una persona con discapacidad, cosas así, ¿no? Ya saben. Y pues esas cosas, pues a mí también me hicieron ver que nunca podría ser amada por alguien más. Entonces, después de eso, pues ya no, según yo, ya no veía salida a nada. Yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Esas típicas preguntas que se hacen. Y yo fui una de las personas que se lesionaba por ese tipo de personas. Llegué a tener baja autoestima, mucha baja. En un tiempo empecé a usar ropa negra. Y hubo un tiempo en el que mis papás se daban cuenta que yo me lastimaba y hablaron conmigo, pero yo no podía decir ni nada, una palabra, solo me la pasaba llorando. Y realmente en ese entonces no sé por qué no hablaba, o sea, qué me impedía decirle, ¿saben qué? Me está pasando esto y esto y esto. Y simplemente me encerraba en mi mundo, o sea, ya no salía a las reuniones familiares, ya, ya no me gustaba salir. Entonces, pues así fue hasta la prepa, en el primer año de prepa. Igual me encerré mucho, dije aquí también se me van a quedar viendo del por qué camino así, me van a empezar a interrogar y se van a burlar de mí como en la secundaria. Pero creo que fue todo lo contrario porque ahí, igual que en la primaria, conocí a personas muy buenas, muy maravillosas, que a unas cuantas les hablo, pero yo me encerraba y creía que pues que todos me iban a hacer daño, ¿no? Que todos se iban a burlar de mí otra vez. Pero les comento, no fue así. El primer día recuerdo que yo llegué con mi chamarra negra, con pantalón negro, todo era negro, porque quería verme, por decirlo así, no sé si podría decirse intimidante, pero para mí era como de no me hables, no te me acerques.
Y recuerdo que el primer día yo me senté hasta atrás en la esquina y ese llevaba una sudadera con gorro y me puse el gorro y no quería que nadie me viera, quería ser invisible para todos. Hasta que se llegó el momento en el que, ¿sabes qué? Preséntate, ¿sabes qué? Haz equipo para una exposición. Y yo no le hablaba a casi nadie. Y pues tuve que armarme de valor y una compañerita que estaba al lado de mí, pues le dije, ¿sabes qué? Puedo hacer equipo contigo. Y pues hicimos equipo y ya desde ahí empezamos unas cuantas semanas a pues hacer amigas y cosas así. Después nos distanciamos, no sé por qué, y conocí a otra chica que hasta la fecha igual mantengo comunicación con ella y es de vez en cuando. Es una persona muy bonita y buena que igual me ayudó mucho en ese tiempo. Igual estábamos pasando por situaciones similares, pero creo que salimos adelante y hasta la fecha seguimos teniendo comunicación. Entonces, toda la etapa, ya después del segundo al tercer año de prepa, pues ya todo bien, hice amigos maravillosos, me apoyaron mucho y nunca hicieron nada. O sea, nunca hicieron comentarios que me afectaran a mí. Claramente hubo personas a las cuales no me caían bien y no les hablaba porque yo sentía como esa vibra negativa que ellos iban a tener hacia mí, y esas personas en su tiempo y cada que tenían oportunidad pues hacían comentarios o preguntas de lo que a mí no me gusta hablar. Entonces, pero pues tuve amigos que hicieron que eso desapareciera, y también en ese tiempo hubo un conflicto familiar donde, ya saben, la delincuencia uh, que está aquí en México. En ese tiempo habían secuestrado a mi papá y yo me sentía muy mal. Y en ese tiempo aún me lesionaba por la situación que había pasado. Y pues seguía haciéndolo porque como que cada que intentaba hablar con las demás personas siempre se me venía a la mente los recuerdos de la secundaria. Entonces, según yo decía, voy a acabar el dolor con esto, voy a acabar el dolor con esto. Pero creo que había empeorado y hasta la fecha, pues cada que veo mis cicatrices es como de, ¿por qué hice esto? Pero pues fue tiempo atrás, ¿no? Hasta la fecha he mejorado mucho, dejé de hacerlo hace mucho tiempo. Pero bueno, ya al pasar la prepa todo salió bien, pero me estoy saltando un punto importante. en, en segundo año, a mitad de segundo año de la prepa, tuve otra operación, pero esta vez de los dedos de mis pies porque no me gustaban. Yo quería que crecieran y que fueran pies normales, por decirlo así. Pero pues tuve la operación, igual dejé de ir medio año, tenía que hacer las tareas y tomar clase, bueno, más que nada solo las tareas en casa y mandarlas con un compañero. Y ya, pasé cosas así y pues como tal mis dedos no crecieron tanto, sí ayudó, pero tuve un accidente en casa donde se me zafaron los tornillitos, eh, y tuvieron que llevarme ese día a urgencias y ese día tuvieron que quitármelo sin anestesia. Entonces imagínense el dolor. Sí. Ya después, con la ayuda de mis amigos, pues hice mi vida, y al pasar el tiempo en los hospitales, yo veía los hospitales como mi familia, como mi segundo hogar, porque ahí era el único lugar donde me sentía bien, donde yo me sentía yo misma. Y dentro de la prepa bueno, de la secundaria a la prepa, conocí otro hospital donde ahí me atendieron hasta los 18, un gran hospital. Para mí es mi casa, mi segunda casa, porque como les digo, yo me sentía yo podía ser yo misma, yo me sentía bien en los hospitales porque había gente como yo y podía hablar con ellos sin ningún problema. Y incluso en la rehabilitación de ese mismo hospital podía hablar con los terapeutas y era maravilloso, eran personas maravillosas, todo el hospital, todo el personal, los doctores, los cirujanos, las anestesias, las enfermeras, los terapeutas eran personas buenas y, o sea, no se compara. El hospital se llama Hospital Cherny para niños, ahí te atienden gratis, de verdad no te cobra nada.
voy a dejar la imagen del hospital aquí porque de verdad no, no sé qué haría así en ese hospital. De ahí me dieron de alta a los 18, pero en ese hospital fue donde me dijeron que habían experimentado conmigo anteriormente, porque las cosas no se tenían que hacer así. O sea, si yo creo que si mis papás hubieran descubierto ese hospital antes, no me hubieran hecho tantas cirugías como en el seguro, pero estamos hablando de los 2000. Entonces, pero creo que todo pasa por algo y Dios pone las cosas en su momento. Ahorita estoy bien. Ya después del año, pues ya estoy mejor. Pero bueno, en ese entonces, pues yo no quería salir de ahí. Y de hecho cuando me dieron el alta me dijeron, ya no podemos atenderte, ya estás mucho mejor, los resultados están mejor de lo que esperábamos, pero ya no podemos atenderte, perdón, por la mayoría de edad. Me dolió, sí me dolió porque yo quería seguir ahí, yo quería seguir que me atendieran ahí, pero bueno. Y de hecho ahí también me dijeron, ¿sabes qué? A temprana o más tarde vas a tener que necesitar una prótesis, que fue más temprano que tarde, pero bueno. Ya después de todo el tiempo de la prepa, pues tienes que escoger una carrera y cosas así. Entonces, por todo mi historial que había pasado en los hospitales y en las rehabilitaciones, yo decidí estudiar terapia física, una carrera en la cual estoy todavía enamorada, estoy entusiasmada. Lo decidí estudiar por mi historial, ¿no? Entonces, pues apliqué el examen, tuve que realizar un curso por el promedio que tenía en la prepa. Hice el curso, pasé el curso, tuve que hacer el examen de admisión, pasé el examen de admisión y estuve unos tres años, sí, porque ya nada más me faltaba un año y medio, no, medio año creo. Pero bueno, terminé mi TCU, tengo el TCU, no como había querido, pero gracias a Dios lo tengo. Pero bueno, durante la universidad también conocí muchísimo más personas maravillosas que me ayudaron muchísimo. Ahí ya no había personas que te preguntaban el por qué o que se burlaban de ti. O sea, como va pasando el tiempo, creo que vas conociendo a más personas buenas que malas. Entonces, tuve amigos, muchos. Ahí sí tuve como más comunicación, aunque al principio sí fue así como tímida, porque pues como les digo, o sea, yo no era, más bien no soy una persona con la que se le facilite hacer amistades. Entonces al principio sí resultó difícil, pero ahora yo no tenía que ir hacia las personas iban hacia mí y me hacían sentir como que más confianza. Y hice amigos, hice personas buenas, la verdad, aunque en las exposiciones, me salté este punto, perdón, en las exposiciones sí me costaba mucho hablar porque hubo una etapa en donde, en la secundaria, donde yo había tenido una exposición del tema que a nosotros nos gustara. Esta exposición la hice con mis amigas y al terminar la exposición, la maestra dijo que, o sea, no he podido olvidar esas palabras y creo que de ahí también me causó más conflicto interactuar y hacer equipos, por lo que esa maestra había comentado. Yo no recuerdo sus palabras. Dijo, no creo que haya sido posible que las exposiciones de sus anteriores compañeros hayan sido mejores que las de ustedes. Yo no sé cómo calificar esta exposición. Esa materia era ciencias. Nosotros expusimos de maquillaje porque tanto a mis amigas como a mí nos gusta la cultura asiática, entonces nos gusta su moda, su maquillaje, la comida, entonces nos interesa todavía esa cultura. Y entonces en ese entonces nosotros hicimos una exposición de eso y la maestra dijo eso. Entonces para eso, pues en la universidad, en la prepa me costaba mucho hacer exposiciones, pero al pasar el tiempo en la universidad se me quitó ese temor por la confianza que me daban mis compañeros. Ahí era una persona dada y más porque yo amaba esa carrera. Dije, tengo que dejar todo atrás,
tengo que dejar mis traumas, ya son diferentes personas, ya soy diferente persona. Ya no puedo estarme ocultando y mucho menos estar avergonzándome de lo que soy. Entonces, pues pensar así, muchísimo más el apoyo que me daban mis compañeros al decir tú puedes, tú expone esto, yo sé que tú puedes. Y resultó, ya no, hasta me preguntaban los profesores y contestaba cosas que yo no pensé que podría hacer. Entonces, en ese entonces yo me emocioné muchísimo, dije sí, yo puedo, yo puedo. Y mejoraron mis calificaciones. Claro que mejoraron, o sea, era una persona ya muy diferente. Ya tenían promedios de 9, pues sí, de 9 en adelante. Tenía descuentos en mi colegiatura. Entonces, pues en una parte eso me hizo sentir orgullosa de mí hasta que en vacaciones, ya sabes, tienes que encontrar trabajo y cosas así. Encontré un buen trabajo, buenos compañeros, como todo, buenas y malas personas, pero ya no lo tomaba tan mal. Se vinieron otra vez el regreso a clases, todo marchaba bien, hasta que por parte de mi mejor amigo encontré un buen trabajo. Igual en vacaciones, pues no resultó porque al segundo día de estar trabajando ahí, al día siguiente me siento mal. Empiezo con un dolor fuertísimo en mi cadera izquierda, donde sentía como si te picaran, donde si te hicieran así con una aguja. Y al día siguiente yo ya no podía pararme, ya no me permitía ni siquiera estar de pie. Entonces pues desde ahí se vino todo para abajo, todo mi mundo, todo lo que ha construido, todo lo que parecía perfecto se había venido para abajo. Decidimos ir a citas en el seguro. Me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que operar. O sea, no había pasado ni siquiera 2 años, no habían pasado como 2 desde mi última operación, o 3, ya no me acuerdo la verdad, pero no había pasado tanto tiempo como para que me volvieran a operar y esta vez ponerme una prótesis. Entonces sí fue un choque muy duro para mí. Eh, Igual empezaron con muchas radiografías, rayos X. Entonces yo ni siquiera podía caminar. O sea, para yo sentarme, yo ya sentarme derecha, tenía que sentarme literal así de lado, donde mi pie viera para allá. Estar recta, yo no, ya no podía. Pero bueno, no podía sentarme así, bueno, recta, siempre era de lado y me dijeron, efectivamente, si es por el motivo del por qué te sientas así, porque ya les digo yo no nací con el fémur, con la cabecita del fémur. Entonces en ese tiempo ya estaban chocando hueso con hueso, o sea, el fémur con mi cadera y lo que hacía era pegar. Entonces era eso lo que yo sentía que, que dolía, sentía esos como vidrios o agujas ahí picándote. Entonces pues ir pasando a citas hasta que dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a mandar al hospital de Lomas Verdes. Tuve que ir, ahí me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar ya una cita porque esto ya no se puede alargar. El procedimiento es aún más largo, pero tú ya estás muy lastimada, entonces vamos a tener que agendarte ya para una cirugía. Entonces seguí yendo y seguí yendo hasta que un día pidieron papeles, pidieron cosas y dije, bueno, y ya había muchas personas con las cuales igual, señoras, señores, niños, adolescentes, donde igual llevaban sus cosas y todo, ¿no? Pero yo no me imaginaba que me iba a quedar porque así era. Decían que tenían que estar listas en cualquier momento. Pero ese día fue de improviso, fue un 15, si no me equivoco, de agosto, eh, donde dijeron, ¿sabes qué? Pasa, nombraron mi nombre, pasamos, nos pasan a una sala donde hay sillas, donde hay aparatos y nos dijeron, desvístanse, hoy se van a operar, hoy se van a quedar. Y mi mamá y yo nos quedamos así de, ¿hoy? ¿De verdad es hoy? Entonces ahí empezaron los nervios y ya nada más me dijeron, ¿sabes qué? Ponte esta bata, quítate tu ropa, se la vas a dar a tu mamá y ya. Entonces tuve que hacerlo. Ya después me dijeron, ¿sabes qué? Siéntate aquí.
y me empezaron a poner suero, me empezaron a tomar la presión y cuando acabaron llamaron a mi mamá, despídase, y le dijeron despídase de su hija, ya la vamos a pasar a cirugía. Y yo, Dios mío, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué así de la nada? Si aún quedaban como por más revisiones o cosas así. Pero pues ese día me quedé junto con unas 4 señoras más. 2 eran de rodilla y otra era igual de cadera. Y otra era de la otra cadera que sí, o sea, ya tenía una prótesis y le iban a poner la otra. Entonces mi mamá pasa, me dice, todo va a estar bien, tú no te preocupes, tú relájate. Entonces mi mamá pasó, dijo, en nombre de Dios, todo va a salir bien. Ese día yo había amanecido mala del estómago, tenía el estómago suelto y ni siquiera pregunté si eso afectaba, simplemente la laiquita quiere venir. Ay, es que están aventando cohetes y cada que se pone así, pues es por eso. Entonces, pues les digo, ya mi mamá se fue, y ya nada más estaban pasando una por una. Y me sentaron en unas alrededores y me llevaron hasta el quirófano. Entonces, todavía estaba la señora a la cual también iban a operar de la otra cadera. Ya después me nombraron a mí, dijeron Ana María y ya me pasaron. Y ya después yo pensé que la anestesia iba a ser toda, de cuerpo completo, pero solo me anestesiaron la mitad. Y el piquete no dolió, no sé si era por los nervios o cosas así. No sé cómo se llama esa inyección, si lo saben, pues disculpen, coméntenlo. Sí, me anestesiaron la mitad. Ya después me pusieron el otro como para no sé para qué, pero supongo que para que no sintiera tanto, pero pues no sé si era para eso, pero no sirvió tanto porque sí sentí todo el traqueteo que me estaban haciendo ahí. Vi la prótesis, efectivamente sí era de titanio. Entonces pues la sacaron y ya me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a comenzar con la operación, pero yo ya estaba todo así como huida, así de sí, ya. No sentí cuando me abrieron, pero sí sentí cuando estaban cortando hueso y cuando metieron la prótesis, o sea, se sintió horrible. Y dentro de la cirugía yo nada más llegué a escuchar que el doctor que me estaba operando empezó a decir, chequen su pulso. Tenía como taquicardia, estaba muy acelerado mi pulso. Dijeron, chéquenlo. Y a los pocos minutos yo empecé con esa sensación de querer devolver y le dije a la anestesióloga, ¿sabe qué? Tengo ganas de devolver. Y no sé qué le hizo a la anestesia, no sé si puso algún medicamento o algo, que a los segundos se me quitó y me preguntó, ¿ya te sientes bien? Y yo, sí, ya estoy bien. Y yo ya nada más sentía el crack, crack, crack. E incluso sentía los movimientos porque como que me jalaban, o sea, yo me hacía así, ¿me entienden? Y igual con lo que cortaban el hueso yo también lo sentía y se sintió tan feo que no quisiera volver a pasar por eso. Pero pues tengo que... después me subieron a piso. Al momento estaba bien porque todavía no se me pasaba como tal la anestesia. Me pusieron como para drenar la sangre que tenía acumulada y que no se hiciera coágulos. También tengo ahí mi ollito. Pero bueno, me lo pusieron así y ya al momento de ir pasando la anestesia eran dolores infernales. O sea, no podía ni siquiera comer porque de verdad dolía mucho. No podía descansar. Estaba tan incómoda y las noches eran peor. No podía dormir porque sentía que me dolía mucho y era normal, ¿no? Era después de la cirugía. Y yo me sentía aún más mal porque mi papá estaba ahí. En la primera noche a mi papá le tocó estar ahí. Yo no paraba de gritar, no paraba de llorar y
Y lógico, mi papá se preocupaba y fue a buscar a enfermeras, me sobaba mis manos y decía que qué necesitaba, que qué podía hacer él para ayudarme a mí. Y ya, yo me sentía aún más peor por eso, porque lo que yo ya no quería era darle más preocupaciones a mis papás. Y pues en la noche los enfermeras pues no podían hacer mucho. Simplemente inyectaban medicamento al suero hasta la mañana, que pusieron como anestesia en una máquina y me, me la me pusieron otro suero, por así decirlo, pero era con la anestesia, y con eso pude estar tranquila, no al 100, pero pues me la pasaba durmiendo con eso. También mi papá se preocupó por eso, dijo, es que cómo va a estar bien. Y pues las enfermeras decían, está bien, pero si le quitamos eso, pues va a sentir peor los dolores. Entonces yo ya ni siquiera podía comer ahí, porque para serles sincera, la comida de hospital no es tan buena. Yo ya quería salir de ahí, pero pues no se podía porque yo todavía estaba en revisión. Ya saben qué pasan los doctores, te dicen, Damari, tú te hicieron una operación de prótesis. Mm, y pasaban a revisar, me tocaban, pasaban a ver cómo estaba drenando la sangre que perdí, porque según ellos perdí mucha, y sí creo, ¿no? Porque ves una cirugía de ese grado, pues puedes morir, ¿no? Y si me lo dijeron antes, y con eso, pues ya saben. Pero bueno, ya pasaron no sé si fue una semana o solo fueron 3 días que pasé ahí, ya no me acuerdo porque son cosas que no quisiera recordar, pero bueno. Llegué a mi casa, me trajeron ambulancia, me subieron hasta mi cuarto, y pues ya de ahí todo lo que ya vieron en los videos anteriores de cómo sufrí, cómo fue la rehabilitación, todo ese procedimiento pues ya ustedes lo vieron en anteriores videos. Y hasta la fecha, gracias a Dios, gracias a la ayuda de mis papás y a los de mis familiares, me encuentro mucho mejor. Eh, Uso el bastón para caminar. También cuando empecé a salir ya, después de lo que pasó de mi rehabilitación y que me dieron de alta y que tuve que usar el bastón para caminar, eh, hubo un, algo negativo en mis pensamientos, porque a donde quiera que yo salía, incluso personas, niños de 5 años, se me quedaban viendo así como si fuera un bicho raro, ¿no? Y me afectó mucho porque me hizo recordar en todo lo que yo había pasado dentro de la secundaria y fuera de. Y entonces yo ya no quería pasar por eso. Y nada más me la pasaba llorando por las noches, porque pues los dolores seguían. Ustedes lo vieron en los anteriores videos. Um, Gritaba, lloraba, todo, ¿no? Y más por lo que a mí me pasaba, pero igual por la ayuda que recibí de familiares y de mis amigos que venían a visitarme, me ayudó muchísimo. Pero al principio yo no quería ver a nadie, incluso les ponía caras a mis amigos, y era como, pues es que yo no quería ver a nadie, yo quería estar sola, yo quería eh, estar en mi cuarto, en mis 4 paredes, no quería saber de nadie ni de nada. Y hasta la fecha, ahora digo, lo siento a las personas que les puse cara, porque pues ustedes solo querían ayudarme y yo simplemente no me dejaba. Entonces pido disculpas a esas personas, porque creo que incluso si se doy ayuda yo ya no estuviera aquí, porque hubo noches, hubo días donde yo seguía lastimándome, donde volvía a lastimarme, donde volvía a pensar en ya no estar aquí, donde intenté de nuevo pues ya no estar aquí. Cosas, incluso ya después de ya salir más, de ya volver a ver el mundo, pues sí fue muy difícil, porque pues yo ya quería volver a estudiar, pero en las citas de revisión me decían, es que a lo mejor tú ya no vas a poder estudiar la carrera que estabas estudiando, porque como saben los terapeutas se agachan, mmm, perdón, cargan cosas pesadas, los pacientes van de aquí para allá, y dijeron, es cosa
que tú ya no vas a poder hacer, ya no vas a poderte estar de cuclillas, ya no vas a poder alzar el pie a los 90 grados, abrir los pies sí, pero ya no vas a poder doblarlo, no vas a alzarlo tanto porque la prótesis puede botar, puede ser peor. Entonces yo dije, pero ¿y cómo no voy a estudiar lo que a mí me gusta? Entonces pues fue una decisión muy difícil que hasta la fecha lo sigo pensando porque yo no tengo un plan B. O sea, yo no tengo una carrera B. O sea, yo ya no sé qué hacer. No sé, hasta la fecha en ese aspecto me encuentro perdida. Me encuentro en esos bajones emocionales donde ya no sé qué hacer. Porque igual al salir a buscar trabajo es muy difícil para una persona con discapacidad. O sea, yo tengo pies, yo tengo manos, pero las personas al verme con el bastón es simplemente de luego te hablamos, luego te hablamos, luego te hablamos. Ya más de 3 trabajos en los que toco puerta y es lo mismo porque simplemente al verte te barren con la mirada y te dicen ok, luego te hablamos. Y hay veces que, bueno, no sé si soy yo, si de verdad es porque hay mucha discriminación con las personas con discapacidad o qué es realmente, porque no he podido encontrar trabajo. Ahorita simplemente todos los días estoy en casa, es por eso que como que no he hecho tantos videos porque no he sabido qué tipo de videos hacer, porque pues ya una vez, si no me equivoco, creo que les enseñé lo que hago aquí en casa. Simplemente es como en ese aspecto ayudo a mis papás porque los dos trabajan y pues aquí simplemente junto con mi hermana me dedico al aseo y a la comida. Entonces, pues en ese aspecto me siento un poco inútil porque no he podido encontrar trabajo, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué otra carrera estudiar y decirle adiós a mi sueño, pues es muy difícil, ¿saben? Es muy complicado y ha habido noches en las que he llorado por eso, porque, o sea, ¿dónde quedó mis sueños? ¿Dónde quedó? Y después de la operación ya no he tenido tanto contacto con mis compañeros de la universidad y eso afectó también mucho porque al verlos yo con su gabardina, con su gorro de graduación y al ver que iban a prácticas a mí me afectó mucho porque dije, ay, es que ahí yo estuviera. Si no me hubiera pasado esto, ahí yo estuviera. Si no esto, si no el otro, o sea, yo ahí estuviera. Yo estuviera ahí cumpliendo mi sueño. Entonces, pues imagínense que un día a otro pues te quiten lo que lo que más quieres. Pero supongo que por algo Dios hace las cosas. Voy a tener un día que encontrar de nuevo mi camino. Pero en lo que he mejorado mucho es en mi autoestima. Ya no pienso tanto, al contrario, creo que debo de estar muy orgullosa de mí porque creo que nadie dentro de mi entorno aguantaría lo que yo he aguantado desde chiquita, o sea, operación tras operación. Y aunque mi vida va a seguir siendo así porque espero que dentro de muchos años tengan que operar la otra cadera o igual dentro de 10 o 20 años cambiar la prótesis. Mi vida va a ser complicada y tengo que darme cuenta que también merezco que me amen tal y como soy, que primero tengo que amarme yo para que después otras personas me amen, porque primero estoy yo, después yo y al último yo. Soy una persona fuerte y creo que no debería de avergonzarme de lo que soy. Entonces, pero bueno, dentro de este año con mi prótesis, esa fue toda la experiencia que he vivido, la rehabilitación y los ejercicios que hago dentro de aquí me ayudaron mucho. Ya nada más es cosa de pensar qué otra carrera estudiar, qué, qué hacer con mi vida, porque pues no es un proceso fácil, ¿me entienden? Es pensar mucho y pues saber
qué trabajo puedo encontrar para pues tener dinero, porque obviamente quiero mis cosas, quiero salir, pero pues hasta la fecha toda la semana me la paso en casa. Eh, y pues dentro de todo está bien. Entonces creo que hasta aquí va a quedar este video porque ya les conté mi historia, ya les conté toda la experiencia y en los anteriores videos pues ya lo vieron. Pero creo que al fin de cuentas es lo que soy, es lo que he cumplido y lo que he hecho hasta ahora. Tengo un TCU en terapia física y no tengo por qué avergonzarme, al contrario, creo que tengo que estar agradecida con Dios porque soy una persona completa, tengo un hogar y tengo una familia que me ama y tengo amigos que me aman, entonces no hay por qué avergonzarse de mí y creo que la persona que quiere estar toda la vida conmigo pues va a ser bienvenida y espero que tenga paciencia como lo han tenido hasta la fecha mis papás. Y pues nada, creo que hasta aquí mi historia, hasta aquí la vida de Adamari.